Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos en este tiempo como iglesia, buscando el rostro del Señor y hemos estado en estas semanas, ¿no es cierto?, que estamos dedicando, estas 4 semanas que hemos dedicado juntos como congregación a intensificar nuestros tiempos de buscar el rostro del Señor como congregación y también incentivar a que lo hagamos de manera personal. Este video nuevamente aporta a ese espacio que hemos dicho, ¿no es cierto?, de pasar tiempo en la palabra del Señor. Y como sabemos que esto de pasar tiempo en la palabra del Señor es un desafío para todos nosotros y lo ha sido por largo tiempo en nuestras congregaciones, es que estamos haciendo este esfuerzo de ayudarnos mutuamente, teniendo algunas ideas, alguna guía, alguna forma, ¿no es cierto?, que nos ayude a hacer lo que dice el libro de Nehemías, capítulo 8 versículo 8, a tratar de motivarnos y juntos ayudarnos también para poder leer la palabra del Señor, para entenderla con claridad, para darle sentido y para de alguna forma con esta idea de entender bien la palabra del Señor, poder ayudar o motivar nuestra vida espiritual al ejercicio, ¿no es cierto?, de nuestra fe. Entonces hemos estado buscando y la semana pasada estuvimos viendo, ¿no es cierto?, una forma de, por ejemplo, seguir un texto como era el capítulo 20 del libro de los Salmos, donde estuvimos analizando, donde estuvimos de alguna forma haciendo, pasando tiempo en el libro de los Salmos, entendiendo qué es lo que el Señor nos decía a través de él. Pero hoy les quiero proponer algo distinto porque otra de las cosas que a nosotros siempre nos atañan cuando estamos en un tiempo de consagración es la oración, precisamente la oración. Y el Salmo 20 era una invitación a nosotros como pueblo de Dios a orar. Nos ayudaba a reflexionar en las formas en que Dios nos podía oír y cuándo nos podía oír el Señor y qué cosas podía hacer el Señor cuando nos escuchaba. Y entonces otra de las debilidades, por decirlo, de nuestro tiempo es que cuando nosotros oramos, muchos a veces no tienen convicción de lo que Dios puede hacer a través de la oración o de lo que Dios escucha o de qué peticiones son válidas ante el Señor y qué peticiones no, o cuándo yo puedo orar o cuándo no puedo orar. Entonces, hay tantas cosas que son inciertas para nosotros que sería bueno que pudiéramos pasar un tiempo en la palabra, por ejemplo, ahora no sobre un texto, sino que también podría ser sobre un tema, como lo es la oración. Entonces, yo les quiero proponer en estos cortos minutos que podamos juntos recorrer lo que podría ser tiempo en la palabra, pero a la luz de un tema y no necesariamente de un texto bíblico. Así es que lo vamos a hacer de manera práctica y probablemente aquí vamos a pasar unos 5 minutos, pero por supuesto que ustedes lo podrían hacer en mucho más tiempo porque la palabra es mucho más abundante que lo que yo voy a hacer y tengo algunas cosas preparadas y por supuesto detrás de la preparación esta hubo mucho tiempo más de preparación y que creo que ustedes también lo podrían hacer en sus casas y van a encontrar el gusto, van a encontrar una transformación en sus vidas devocionales que creo que va a ser enriquecedora para nuestra fe cuando se den cuenta de que pasar tiempo en la palabra con intención y con un propósito de querer conocer a nuestro buen Dios, probablemente les lleve mucho más tiempo y se van a encantar y reencantar algunos con la meditación en la palabra del Señor. Así es que cuando pensamos en un tema y cuando vamos a la palabra, buscando un tema, yo les sugiero, por supuesto, pueden haber miles de otras formas, pero yo les sugiero esta, que al menos a mí me ayuda, y tratando un poco de alejarnos de la ayuda anexa, ¿cierto? Probablemente alguno tenga la tentación de ir a buscar comentarios o temas o bajar algo de internet. Yo le digo, mire, trate de hacerlo por usted mismo, trate de usted mismo, es como hacer una huertita, ¿no es cierto?, en su casa, haga usted su propia huerta espiritual con la palabra del Señor, no trate de ir a los libros todavía, sino que usted y su Biblia, y le sugiero que haga estas 3 cosas. Primero, haga el ejercicio de buscar, haga el ejercicio de entender y haga el ejercicio de aplicar. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? ¿Qué vamos a buscar? Cuando estamos hablando de un tema, por supuesto, lo que vamos a hacer entonces es vamos a, a buscar oraciones en la Biblia, ¿sí? Entonces vamos a buscar recorrer la Biblia, mirar, las concordancias nos ayudan. Hay Biblias que de repente tienen como las oraciones destacadas, pero yo incluso le sugiero no vaya por las oraciones destacadas, sino que
piense en personajes, busque en la Biblia, lea pasajes y se va a encontrar con muchas personas y muchos tipos de oraciones y muchas ocasiones de oración. Entonces, lo primero que le sugiero es que usted vaya y busque y lo que va a hacer es va a anotar las oraciones, las citas bíblicas y todo eso. Ya le voy a mostrar un ejemplo. Pero lo segundo es que vamos a tratar de entender con esas citas y con esas historias y esas oraciones que usted encuentre, vamos a tratar de entender acerca de la oración, por ejemplo, las circunstancias. Circunstancias. Circunstancias en las cuales esas personas oraron. Luego, usted, usted lo que va a hacer es identificar también las peticiones. ¿Qué peticiones? ¿Qué peticiones se produjeron en esas circunstancias? Y luego, finalmente, ¿cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta? Entonces, lo primero es buscar, luego entender qué, entender las circunstancias de esa oración, las que propiciaron la oración, las peticiones que se hicieron en esa oración y cuál fue la respuesta de Dios. Y después, al final, un ejercicio muy simple sería aplicar las verdades aprendidas a través del texto. Y usted se da cuenta que todavía aquí no hemos ido a ningún recurso externo, sino que estamos en la palabra, buscando oraciones, entendiendo. Y esto de entender más bien tiene que ver con ese tiempo de meditación, ¿no es cierto? De mirar la Biblia, de entender qué pasó, por qué oraron, qué es lo que había detrás de esta oración, cuál fue la razón por la que estuvieron orando, qué pidieron, cuál fue la respuesta del Señor. Eso va a ser material para que después nosotros podamos aplicar esas verdades también a nuestra vida, porque todo lo que está escrito en la Biblia quedó escrito con el propósito de mostrarnos a nosotros, de revelarnos al Padre. Entonces, cuando lo entendemos así, todo lo que está ahí es útil, como dice Timoteo, ¿no es cierto? En la epístola de Timoteo, que toda la escritura es útil para nosotros, para ayudarnos en nuestra vida y en nuestro crecimiento como creyentes. Así es que lo primero sería es tener este esquema. Ahora, yo les sugiero, para el punto uno y 2, por ejemplo, yo preparé un pequeño, digamos, glosario de oraciones, por decirlo de alguna manera, o un pequeño compendio de oraciones que yo encontré. Usted podría encontrar otras, podría encontrar más, estas no son todas, pero esto le podría ayudar. Entonces, ¿qué sugiero? Que el punto uno y 2 sea algo así como esto. Entonces, usted tiene oraciones. Por ejemplo, yo aquí encontré 9 y después puse algunas otras cosas donde también podría encontrar nombres. Por ejemplo, la oración de Moisés, oración de Ana, la oración de Salomón, la oración de Eliseo, Ezequías, David, Esdras, Nehemías, Job, Daniel, Jeremías, los apóstoles, Jesús, por supuesto. Son todas oraciones en las que usted va a encontrar circunstancias en que esas oraciones fueron hechas, va a encontrar peticiones y va a encontrar resultados de esas oraciones. Entonces, por ejemplo, a mí una sola, si tuviera que destacar una, es a mí una de las que me fascinó en este momento, en este tiempo que estuve leyendo la palabra, fue la de Ezequías, por ejemplo. Como este joven, porque reúne varias cosas que son bien características o bien bonitas para entenderlas y poder alimentar nuestro tiempo de oración. Ezequías, el rey de Judá, el tiempo en que la nación de Judá e Israel estaban divididas, pero Ezequías era un rey joven que a los 20 algo años, 26 años creo, él tomó el reinado. Y era un rey que entre tantos otros antes que hicieron lo malo, este rey hizo lo bueno. Y cuenta el relato en el capítulo 18, ustedes se van a encontrar eso, que hubo un momento en donde el rey de Asiria, que venía conquistando reinos, y por todos los reinos donde él venía, destruía a los dioses de ese reino y capturaba ese reino y lo conquistaba. Y cuando llega a Judá, ¿no es cierto? Llega al reino de Ezequías, él manda emisarios al pueblo y los manda diciéndoles algo así como lo siguiente. Dice, miren, yo soy el gran rey de Asiria, que he conquistado a todos los reinos que han estado a mi paso y venía recién de conquistar incluso a Israel, que era el reino que estaba en Samaria. Entonces le dice este rey, dice, mira, yo vengo y he conquistado a todos los dioses de todos los pueblos que he conquistado, ningún dios ha podido librar a su pueblo de mi mano. Entonces le dice al pueblo, a través de sus emisarios, dice, ¿qué les hace pensar a ustedes que el Dios de ustedes les va a poder librar? Así es que les invito y les digo ahora, les dice el rey, que no le hagan caso a Ezequías que le está diciendo que confíen en su Dios.
ríndanse a mí y yo les voy a dar que comer y los voy a llevar a una tierra donde van a poder morir en paz. Y no confíen en el rey de Ezequías. Oh, es una historia tremenda. Es una historia que se da en una circunstancia, ¿no es cierto?, de real prueba, persecución, eh, de afrenta, de desafiar el nombre del Señor, de desafiar la fe. La petición de Ezequías en ese minuto fue, por supuesto, que el Señor les diera protección, pero también que los librara de la mano de este rey asirio. Y el resultado, por supuesto, de esto, porque está involucrado el nombre del Señor, porque está de alguna manera su nombre involucrado y la confianza de su pueblo en su nombre, es que el Señor libra a Ezequías y le da una respuesta a Ezequías a través de la oración cuando Ezequías ora y le dice, oh Señor, este rey viene contra nosotros y por supuesto que ha derrotado a los otros pueblos porque los otros pueblos tienen dioses que son de madera, que son, digamos, figuras que no oyen, que no entienden, que no tienen poder, pero tú, Señor, tú tienes poder, líbranos, Señor, por favor. Y la respuesta de Dios viene a Ezequías en esa oración y el Señor le dice, mira, no te hagas problema. Yo mañana voy a enviar un rumor a ese pueblo para que se arrepientan de lo que están haciendo y tengan temor y se confundan y se vayan y te dejen libre. Y el resultado de esta oración fue, por supuesto, liberación del pueblo. ¿Por qué? Porque había un rey y había alguien que estaba confiando reverentemente, con temor ante Dios. Por supuesto que hay otro tipo de peticiones que son incluso algunas más banales, ¿no es cierto? Más que nosotros podríamos considerar cotidianas, como por ejemplo la de Ana. Las circunstancias de Ana era que no podía tener hijos. Eh, tener hijos. Entonces algunos se pregunta de repente, bueno, ¿por qué tengo que orar y por qué no puedo orar por esto? Esto quizás es muy trivial para el Señor y nos vamos a dar cuenta de que no hay petición trivial ante el Señor. Así que cuando venimos a orar, podemos traer todas nuestras necesidades y todas nuestras cargas. Otro hombre como Salomón, ¿no es cierto?, que pidió en un momento en que un joven, ¿no es cierto?, que tenía que tomar una gran responsabilidad. Y esto vaya también para los jóvenes, cuando tienen que tomar grandes responsabilidades, ¿dónde lo hacen? ¿Dónde buscan ayuda? Salomón, que fue un rey joven, buscó sabiduría, buscó ayuda en el Señor. Y cuando él oró, le pidió, Señor, no me des todo lo que, no me des poder, no me des reino, lo que yo quiero es sabiduría, quiero temer tu nombre, quiero hacerlo conforme a tu voluntad. Y el Señor le respondió. Tenemos otros hombres como Eliseo que piden cosas todavía más digamos, difíciles y drásticas, ¿no es cierto? Y que uno podría pensar, pero ¿cómo esto está en la Biblia? Eliseo pide en un momento de presión también cuando lo quieren atrapar, cuando lo quieren capturar, el señor Eliseo le pide, mira, te pido que a este ejército lo vuelvas ciego, lo pongas ciego para yo poder librarme. Y el Señor responde. Tantas formas de petición. En el caso de David, por ejemplo, cuando David ora cuando está alegre, cuando está, digamos, agradecido, también cuando peca, ora en toda circunstancia de su vida. Otros hombres oraron por cuestiones ministeriales como Esdras, como Nehemías, pero también tenemos oraciones como la de Job, como la de Daniel, oraciones desesperadas, Jeremías, oraciones, digamos, que son oraciones intensas. Las de los apóstoles, cuando nosotros vemos ahí que hay hombres que oran y que algunos son piadosos y otros son como Pedro, acelerados, ¿no es cierto? Y todos reciben respuesta del Señor y por supuesto la el ejemplo máximo de oración que tenemos en la Biblia es Jesucristo, quien nos enseñó a orar. Entonces, en todas estas oraciones usted lo que va a encontrar, hermano, va a encontrar circunstancias, va a encontrar peticiones, va a encontrar resultados. Esta forma de catalogar, ¿no es cierto?, las oraciones, por supuesto, usted podría tener una distinta. Yo le estoy dando una forma para que usted tenga la oportunidad de pasar tiempo en el Señor. Entonces, esos serían los pasos uno y 2. Y, por ejemplo, cuando ya llega el paso 3 y tenemos que aplicar, yo lo que le sugiero es que usted tome de lo que ha aprendido, de lo que vio en las oraciones, de lo que fue anotando y escribiendo, y no obvie esto, porque anotar y escribir es un ejercicio muy necesario. ¿Por qué? Porque cuando uno escribe las cosas, frecuentemente sucede que uno las puede meditar más.
porque uno no, cuando las piensa, uno piensa cualquier cosa y piensa cosas que son vagas, pero cuando las tiene que llevar a la escritura, uno tiene que ordenar esos pensamientos, esas oraciones para que queden bien escritas. Entonces, le va a ayudar a escribirla. Y para mí, por ejemplo, tres cosas que yo podría aplicar acerca de la oración es que la oración es siempre efectiva. Efectiva, por supuesto, a los propósitos del Señor y por supuesto a la idea que Dios tiene de lo que es mejor para nosotros, pero la oración siempre es efectiva. Y eso yo lo vi en todos los pasajes que vi y revisé de las oraciones, me fijo en eso, que la oración es efectiva. Lo segundo es que la oración aplica a toda circunstancia de la vida. Recuerde usted todas las cosas que vimos acerca de la oración. Y lo tercero, que podría ser una aplicación también y que a mi juicio es una cuestión casi más, un poco más teológica, pero que también, digamos, nos ayuda a entender de qué manera tenemos que venir cuando oramos al Señor, es que Dios no responde por méritos, sino que Dios responde a quienes le temen reverentemente. Dios no responde por méritos, Dios no respondió a Ezequías porque era simplemente un rey, sino que era que un rey le temía. Dios no le respondió a Ana simplemente porque no podía tener hijos, no, le respondió a Ana porque Ana tenía un temor reverente y fue al templo a orar pidiéndole a Dios que vindicara su vida. Cuando Dios escuchó a David, no lo escuchó simplemente porque era el ungido, sino que lo escuchó por su temor reverente, porque él cuando estaba alegre oraba, cuando estuvo agradecido del Señor oró, pero cuando estuvo en pecado corrió a las plantas del Señor también a orar. Y en eso vamos viendo nosotros de alguna manera indicadores que nos ayudan a entender que Dios no responde por méritos. Dios no responde porque seamos evangélicos. Dios responde a hombres piadosos. Y si lo quiere ver en el ejemplo máximo de oración que estábamos mirando, sería nuestro propio Señor Jesucristo. Porque la escritura a nosotros nos deja, por ejemplo, aquí en Hebreos 5, de los versículos 7 al 9, nos deja no solamente Jesús nos deja un modelo de oración, sino que Él también nos deja un testimonio de su vida de oración. Y fíjese cómo dice, y Cristo en los días de su carne, esto es, en los días cuando Él estuvo en la tierra como un hombre común y corriente. Y esto es una verdad importante porque el Señor no escuchó a Cristo, Dios no escuchó a Cristo porque fuera el Hijo de Dios, sino que lo escuchó por una razón particular. Dice, y este texto lo que nos ayuda a entender es que Jesús de alguna manera era un hombre común en términos de su humanidad. Era un hombre que fue oído por Dios y nosotros, tal cual Jesucristo, podemos ser oídos por el Padre en nuestras oraciones. Dice el versículo, y Cristo en los días de su carne, dice, ofreciendo lo mismo que hacemos nosotros y todos los hombres que vivimos de oración, ruegos, súplicas, ¿con qué intención? Con gran clamor y con lágrimas. ¿A quién oraban? Por supuesto, al que podía librarlo de la muerte en ese minuto. ¿Qué dice la escritura? Fue oído a causa de su temor reverente. Y la escritura no deja este cabo suelto, sino que lo amarra. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Es decir, cuando nosotros preguntamos entonces ahora, ¿por qué razón Dios, por qué razón el Señor escucha o responde a nuestras oraciones? Según el texto que estamos viendo aquí y según el testimonio de la vida de oración de Jesucristo, cuando Jesucristo ofreció ruegos, súplicas al que lo podía librar de la muerte, la única razón por la que fue oído fue por causa de su temor reverente, por causa de su temor reverente, porque aunque era hijo, no por eso fue oído, sino que fue oído, insisto, por esta condición, por su temor reverente. Qué hermoso es poder pasar tiempo en la palabra, hermanos, y darnos cuenta de que el Señor es bueno, eh, de que Él no hace acepción de personas, de que nos dejó un medio para comunicarnos con Él tan efectivo como lo es la oración y que aplica incluso a toda circunstancia de nuestra vida. Espero que esto sirva para su tiempo también en la palabra, que le ayude como una forma, un modelo, y quisiera invitarle a que sigamos buscando como congregación este tiempo de consagración y juntos como iglesia buscar el rostro del Señor. El Señor les bendiga y nos vemos pronto en otra actividad de la iglesia
Primera de Concepción. Dios les bendiga.